Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Waller Candia y vamos a estar hablando sobre los programas prerequisitos, también conocidos con el nombre de buenas prácticas. Cuando vamos a hablar de programas de prerequisitos, tenemos que ubicarnos en la temática, lo que hace a la gestión de inocuidad, donde si tenemos un proceso de elaboración de alimentos, como habíamos visto el ejemplo de mi panadería, que hace tortas de chocolate, lo que va a pasar es que yo voy a venderle el producto alimento a mi cliente, pero lo que ocurre en la industria de alimentos es que a lo largo de las distintas etapas de un típico proceso de elaboración pueden ocurrir un sinfín de situaciones que puedan hacer que se introduzcan peligros de inocuidad a lo largo del proceso y que por lo tanto tengamos esos peligros en el producto final. De nuevo, como habíamos visto, si nuestro cliente se come este producto, le va a causar un daño, ya sea por medio de una lesión, ya sea por medio de una enfermedad. Si en este marco entendemos qué buscamos con la gestión de inocuidad, cuando hablamos de programas prerequisitos, por definición, hablamos de cualquier condición o actividad necesaria de realizar a lo largo de nuestro proceso con el propósito de evitar la ocurrencia de estos peligros y finalmente lograr un producto exento de peligros, entiéndase inocuo, y que este señor, nuestro cliente, pueda comerse este producto con total tranquilidad. Entonces, si vemos desde este punto de vista cualquier condición o actividad necesaria, de hecho no estamos hablando de otra cosa que de lo que conocemos con el nombre de medidas de control. Finalmente, cualquier temática aplicada con el propósito de evitar la ocurrencia de estos peligros, estamos hablando en principio de lo que se conoce con el término de programas de prerequisito. Ahora bien, si ya entendemos que los programas prerequisitos se tratan en esencia de estas condiciones o actividades necesarias para asegurar la inocuidad, la pregunta que podríamos hacer a continuación es: ¿cómo podemos conocer cuáles son los programas prerequisitos que yo debería tener presente en el tipo de proceso o producto que yo estoy elaborando? Para eso nosotros podemos valernos de distintas normativas, podemos aplicar quizás el más básico, el Código Recomendado de Prácticas del Codex Alimentarius, todas las normativas, reglamentaciones que aplican a nivel país, en donde vamos a encontrar que muy posiblemente esta normativa o reglamentación esté basada en lo que es este código de prácticas, el código recomendado de prácticas. Podemos valernos de las normativas particulares, como hablamos por ejemplo de BRC, podemos hablar de AIB, podemos hablar de UREP-GAP. Son todas normas en donde podemos encontrar criterios, quizás en algunas un poco menos de detalles, en otras normativas un poco más de detalles, pero en esencia todas ellas van a hablar exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros queremos valernos de una normativa internacional que cuente de un mecanismo de certificación y un mecanismo de acreditación, nosotros deberíamos usar como referencia la normativa ISO TS 22002, que más que una normativa, hablamos de una especificación técnica que nos habla específicamente de los típicos programas prerequisitos genéricos que una empresa que participa en la cadena alimentaria podía llegar a implementar. Y dentro de esta norma, nosotros vamos a encontrar varios puntos, empezando con lo que reconocemos con el nombre de construcción. Cuando hablamos de construcción, hablamos de las condiciones constructivas de nuestra infraestructura. Hablamos de los materiales utilizados, hablamos de los acabamientos aplicados, pinturas, revestimientos, hablamos de los detalles de las terminaciones, hablamos de los zócalos sanitarios y en esencia hablamos de todo lo que tengamos a nivel de construcción que permita que nosotros en el momento en que aplicamos los distintos operativos de limpieza y saneado, que vamos a ver es otro punto dentro de los prerequisitos, podamos asegurarnos disponer de nuestra instalación suficientemente limpia y saneada. Muy interesante que dentro de la temática de construcción
No podemos ser tan estrictos cuanto rigor requiera el tipo de proceso que aplicamos, el tipo de producto que estamos obteniendo y finalmente el uso previsto que le va a dar el cliente a ese producto. Entonces lo primero tenemos construcción, paredes, pisos, techos, desagües, en fin, todo lo que hace a la manera como vamos a mantener limpia y saneada nuestra instalación. Hablamos de la distribución de instalaciones que en esencia tiene que ver con el layout. Cuando hablamos de layout, hablamos de que el esquema lo que hace a la disposición de las distintas dependencias, áreas o actividades dentro de nuestra instalación esté dada de una forma tal que nosotros no tengamos alguna eventual condición en donde estemos incorporando peligros al proceso por la forma como tenemos dispuesta o por lo que hace eventualmente al flujo de materiales, que es otro punto que hace a la contaminación cruzada, que es otro de los ítems prerequisitos que consideran de hecho todas las normas. Hablamos de los servicios y utilidades. Dentro de los servicios y utilidades, el primero y el más básico sería el agua. Cuando nosotros aplicamos agua a nuestro proceso, ya sea como un componente en nuestro producto, ya sea como un insumo requerido al momento de llevar a cabo la limpieza o el saneado de los distintos equipos, hablamos fundamentalmente de que el agua debe ser potable. Y cuando hablamos de potabilidad, nos remitiremos a los requerimientos que hacen a la reglamentación nacional. Hablamos de vapor, en el supuesto en que apliquemos vapor de agua a lo largo de nuestro proceso, ya sea como un componente del producto, ya sea para contacto directo o con nuestro material en proceso, que va a ser nuestro producto, o con los equipos de proceso, hablamos de que este vapor debe ser un vapor grado alimenticio. Cuando hablamos de vapor grado alimenticio, hablamos en esencia de que todo lo que hace al tratamiento de agua de caldera con la cual estamos teniendo el vapor que aplicamos en nuestro proceso, estos aditivos de tratamiento deben ser grado alimenticio, no deben contener ningún componente que a la larga podría constituirse en algún peligro químico. Dentro de estos componentes debemos citar también el aire, y cuando hablamos de aire tenemos dos posibilidades. Tenemos el aire comprimido, que lo aplicamos a nivel industrial, típicamente con fines de mando, con fines de automatismo, con fines motrices, en donde ese aire debemos asegurarnos de que sea debidamente tratado luego del sistema de compresores, y aquí hablamos de todo lo que son las trampas de aceites, hablamos de las trampas de agua y hablamos eventualmente del aire con el cual tenemos un contacto directo con nuestro producto. Si fuera el caso en donde de nuevo nuestro proceso y o nuestro producto requiera, nosotros deberíamos considerar la incorporación de filtros de aire, deberíamos considerar la incorporación de un sistema de renovación de aire de tal forma que estemos de esta forma asegurando de que el aire no sea una fuente adicional de peligros. Dentro de las utilidades no debemos nunca olvidarnos de lo que hace a la iluminación. Hablamos básicamente de seleccionar los artefactos lumínicos de una manera tal que nos den los luces que requerimos para llevar a cabo nuestras actividades, pero también, y no menos importante, hablamos de asegurar de que a pesar de que son materiales quebradizos, que es otro de los puntos dentro de los prerequisitos, que en el supuesto que haya una rotura del artefacto lumínico, estos vidrios rotos, o estos plásticos rotos, o estos acrílicos rotos queden contenidos debidamente y que no tengan contacto con nuestro proceso producto. Hablamos de el control de plagas, otro de los grandes capítulos que hacen a los prerequisitos. Y cuando hablamos de control de plagas, hablamos de que dentro de la inocuidad es de hecho una especialidad aparte. Hablamos de que por de pronto nosotros estamos controlando las plagas y no erradicándolas, lo que quiere decir que dentro de lo que hace al control de plagas nosotros deberíamos hacer foco en cuestiones que hacen al anidamiento, aquellos puntos, lugares físicos en donde podríamos tener procreación de plagas.
Hablamos del acceso de estas plagas a nuestras instalaciones, muy importante la temática de los cierres correctos de las puertas, del correcto mantenimiento de la infraestructura, de los desagües. Y hablamos de que una vez que tenemos suficientemente contenido aislado, hablamos eventualmente del control de la actividad de las plagas en nuestra instalación y hablamos de un control externo y un control interno. Lo que buscamos con el control de plagas nuevamente no es la erradicación, sino que lo que buscamos es identificar tendencias de actividad de plagas en algunos puntos dentro de nuestra instalación. Para eso nos valemos de nuestro mapa de estaciones de control. Evaluando estas tendencias, nosotros lo que hacemos es tomar medidas acordes a el tipo de actividad que estamos teniendo, que puede ser de nuevo, evaluar si los eventuales puntos de anidamiento fueron eliminados, evaluar si todos los posibles accesos están realmente aislados y, no menos importante, que va de la mano con el control de plagas, asegurarnos de que nuestra instalación está suficientemente limpia. Porque si nosotros tenemos una tendencia de actividad de plagas en nuestra instalación, es única y exclusivamente porque están viniendo a hacerse de nuestros insumos o de nuestros materiales o mismo nuestro producto para llevar a cabo su ciclo de alimentación y únicamente su ciclo reproductivo. Dentro del control de plagas nosotros tenemos todo lo que eventualmente constituirá la aplicación de los plaguicidas. No podemos aplicar plaguicidas que puedan aguantar mucho tiempo, que puedan mantener su actividad a pesar de que van a oxidarse por efecto del aire o que van a eliminarse con el agua. Entonces esto es fundamental. Hablamos luego de todo lo que hace a la idoneidad de los equipos. Cuando hablamos de equipos, hablamos de todos aquellos equipos que aplicamos para la elaboración de nuestro producto en las distintas etapas. Y dentro de la idoneidad hablamos de un componente fundamental, que quiere decir que cuando yo llevo a cabo las actividades de mantenimiento, que en la administración operativa tiene como propósito asegurar la fiabilidad de mi equipo, en este caso, en procesos de elaboración de alimentos, hablamos de que luego de llevar a cabo un mantenimiento, mi equipo debe quedar en condiciones y no debe implicar una potencial fuente de incorporación de peligros a nuestro proceso y o nuestro producto. Dentro de esto hablamos de que podamos hacer todo lo que hace al mantenimiento, aquí fundamentalmente la lubricación, y como hablamos de lubricación, hablamos de la incorporación de un potencial peligro químico, hablamos de que si fuera el caso, este lubricante, sean aceites, ya sean grasas, puedan tener contacto casual con nuestro producto o el equipo que posteriormente va a tener contacto con el producto, este lubricante debe ser grado alimenticio. Dentro del mantenimiento, claro está, nosotros deberíamos siempre disponer de un cronograma de actividades en donde definimos qué rutinas de mantenimiento vamos a estar llevando a cabo, en qué tiempo, con qué recursos y por supuesto hacer el seguimiento a esta actividad, en donde muy interesante toda actividad de mantenimiento asociada a un equipo que tiene contacto o con los materiales o con el producto debería siempre culminar con una verificación del área de trabajo para asegurarnos de que yo haya hecho correctamente la lubricación, que yo no me haya olvidado alguna herramienta, que no haya quedado algún componente del equipo, un bulón, una tuerca, alguna pieza, y que ese material pueda eventualmente introducirse a nuestro proceso producto. Y finalmente se culmina una actividad de mantenimiento con una correcta limpieza y desinfección del equipo antes del uso de este equipo. Hablamos como otro gran componente, programa prerequisito, hablamos de todo lo que hace a la gestión de proveedores. Dentro de la gestión de proveedores vamos a encontrar una relación muy interesante de lo que son los requisitos del capítulo 8.4 de la norma edición 9001, que nos habla primeramente de la necesidad de seleccionar y evaluar nuestros proveedores. Lógicamente, en este caso, hablamos de que el proveedor pueda ser consistente en la entrega de un material que a mí me sirva para la obtención de un producto inocuo. Hablamos de
la definición de todos los criterios asociados a las compras, entiéndase, la especificación de las materias primas que yo estoy pasándole a mi proveedor para que él me entregue un material que cumpla con los propósitos que yo requiero, en donde lógicamente desde el punto de vista de la inocuidad estos puntos deberían estar abocados a cuestiones o detalles del producto que pueden hacer que eventualmente yo tenga algún peligro de inocuidad en mi proceso. Y hablamos, luego de realizar la compra, de la ejecución de todas las actividades de control que sean necesarias cuando yo recibo esta materia prima, que podemos ir desde lo más básico, que implicaría la verificación del cumplimiento del certificado de material que yo estoy recibiendo para con lo que yo solicité, entiéndase la concordancia con las especificaciones, o puede ir a algo mucho más trabajado que implicaría, por ejemplo, hacer un control particular de algún parámetro específico de nuestro proceso con una técnica de laboratorio que requiera. Hablamos luego de todo lo que hacen a las prácticas operativas que incluye lo que hace al retrabajo o reproceso. Cuando hablamos de prácticas operativas, tenemos que tener presente que estamos hablando de todo aquello que hacemos durante la ejecución del proceso de elaboración. Entonces hablamos de que se ejecutan estas actividades con todos los cuidados correspondientes, siguiendo los procedimientos que fueron establecidos para asegurar el resultado. Y aquí hablamos de cumplimiento de cuestiones que hacen más allá del cuidado personal, que hacen a cumplimiento de los tiempos, cumplimiento de las temperaturas, cumplimiento de las concentraciones, cumplimiento de los agregados de insumos, todo lo que hace a la actividad productiva en donde yo estoy ejecutando esa actividad como parte del proceso de elaboración. Hablamos de los cuidados correspondientes asociados a esas actividades, en donde es fundamental dentro de la práctica operativa todo lo que hacen a los tiempos máximos validados para que yo pueda dentro de ese tiempo obtener un producto inocuo. Dentro de esto es fundamental tener presente que a lo largo de la ejecución del proceso se dan situaciones que implican acumulación de materiales, componentes en equipos, que eventualmente podrían ocasionar el desarrollo de peligros biológicos que lógicamente van a llegar a nuestro producto y por ende al consumidor final. Cuando hablamos de práctica operativa, hablamos de todo esto. Dentro de las prácticas operativas, el retrabajo es un capítulo aparte, de hecho, pero básicamente nos dice que cumplamos estas prácticas operativas, pero tenemos que tener bien presente las cantidades que estamos reprocesando en el supuesto que haya algún reproceso resultado de alguna condición no deseada en nuestro producto terminal. Hablamos luego de todo lo que hace a la gestión del almacenamiento. Dentro del almacenamiento hablamos de los cuidados asociados a los materiales y o al producto que tenemos almacenado en nuestros depósitos. Dentro del cuidado hablamos básicamente de la correcta disposición de estos materiales y productos, ¿verdad? De tal forma que nosotros podamos asegurarnos de que no tengo ninguna actividad de plagas. Hablamos del manejo, los correctos niveles de inventario, hablamos de las cantidades adecuadas de materiales o productos que tenemos que tener para asegurar que nosotros usemos estos materiales, estos productos dentro de los límites establecidos según el fenecimiento correspondiente a cada uno de estos materiales. Y hablamos dentro del manejo de los inventarios también, en el supuesto que tengamos más de un lote de productos, hablamos siempre de respetar los criterios de rotación establecidos. Hablamos típicamente de FIFO, entiéndase, el primer material o producto que vamos a usar va a ser el primer material o producto a vencer. Tenemos luego todo lo que hace a la prevención de la contaminación cruzada. Dentro de la contaminación cruzada, tenemos que entender que el ejemplo más básico de contaminación cruzada es aquel cuando con un mismo utensilio estamos cortando material crudo y estamos usando ese mismo utensilio para cortar el material ya cocido, el material ya listo para consumir. Lo que pasa en este caso es que nosotros estamos pasando todos aquellos
eventuales peligros que puedan estar en este material crudo, en esta materia prima, va a pasar al producto y por ende podemos experimentar alguna enfermedad por ese motivo. Es el caso más básico. Hablamos de los utensilios de cocina, cuchillos, tablas de cortar, hablamos de los distintos utensilios, pero esta misma temática aplicaría si llevamos a escala industrial cuando un equipo, por ejemplo, no es debidamente limpio. Dentro de la prevención cruzada aplicaría el concepto del cruce de flujos que industrialmente nosotros lo manejamos con el layout de la instalación, que es distribución de instalaciones. Entonces, si tenemos un eventual cruce de flujos, en donde un flujo es un flujo de material no procesado y otro flujo es el flujo de material ya procesado y tenemos un eventual cruce, de nuevo podemos tener el paso de peligros del material no procesado al material procesado y por ende que este peligro llegue a nuestro producto y a nuestro cliente. Entonces, cuando hablamos de prevención de la contaminación cruzada, hablamos de los cuidados asociados a los flujos, los cuidados asociados al uso de los materiales que se sostienen en la distribución, que se sostienen en la limpieza, pero también hablamos de todas las situaciones que hacen a los materiales quebradizos. Nosotros podríamos tener, si vamos al ejemplo que veíamos de las lumínicas, cuando hay una rotura de un artefacto, cuando hay una rotura de un panel de acrílico, un panel de vidrio, cuando hay un desprendimiento de algún tornillo, algún bulón, alguna valvulita de un equipo, pues esto también se considera dentro de la contaminación cruzada y de los cuidados que tenemos para el manejo particular de los quebradizos. Típicamente establecemos procedimientos para asegurarnos o para verificar que aquellos quebradizos hayan estado en condiciones antes de la tarea y sigan estando en condiciones posteriormente a realizada la tarea. Tenemos la limpieza y desinfección. Dentro de limpieza y desinfección hablamos, limpieza es lo que vemos y desinfección es la parte que no vemos. Aplicaría básicamente a lo que hacen a la aplicación de desinfectantes en las superficies de equipos, utensilios. Lo que buscamos con lo primero es eliminar la suciedad grosera, la suciedad gruesa y con la desinfección eliminar todos aquellos componentes que puedan acarrear al desarrollo de microorganismos que podrían eventualmente convertirse en peligros biológicos. Y dentro de lo que es limpieza y desinfección hablamos también de la correcta aplicación de los procedimientos establecidos para la ejecución de la limpieza y la desinfección. Entiéndase paso a paso qué tenemos que hacer, con qué insumo químico, con qué agente de limpieza, con qué detergente, con qué desinfectante, bajo qué concentración, bajo qué tiempo de contacto, bajo qué temperatura, con el propósito logremos los resultados esperados. De más está decir que estos agentes de limpieza deben ser adecuados para la industria de alimentos y que tal y cual el mantenimiento vamos a tener una rutina de trabajo, una rutina de limpieza y desinfección definida, asociada a los tiempos de producción o parte de la práctica operativa, que es asegurarme de que yo no produzco más del tiempo permitido. Aplico luego las rutinas de limpieza y desinfección necesarias para asegurar la consistencia de nuestro proceso y nuestro producto. Hablamos de todo lo que hace a la higiene personal. Y aquí cuando hablamos de higiene personal está claro, ¿verdad?, que es una cuestión de que yo debo ser lo suficientemente consciente de que no puedo tener comportamientos que puedan introducir peligros al proceso, como escupir inadvertidamente, como estornudar sobre el producto, como toser sobre el equipo, el uso de barbijos, el uso de cofias, el uso de guantes si fuera el caso, pero hablamos de mucho más que eso. Hablamos de no solamente una cuestión higiénica, hablamos de una cuestión de práctica personal al momento de interactuar con mi equipo, proceso, producto. Y aquí es súper interesante porque si bien dentro de los programas prerequisitos este punto es el que salta a la vista en un primer momento, decimos, una cuestión de prerequisito, que la gente esté limpia, que la gente tenga un buen comportamiento, este es un componente relevante, pero no es el único componente. Este componente, este prerequisito, además está
decir. De hecho, podemos ver por todos los ejemplos anteriores, trabaja en conjunto con todos y con cada uno de los demás programas prerequisitos. Hablamos de todo lo que hace a la información del producto, la manera como el cliente se supone debe de usar el producto nuestro antes de consumirlo. Y esto es fundamental porque, como habíamos visto, que la inocuidad es responsabilidad de todos los eslabones de la cadena, inclusive del consumidor final. Pues para que el consumidor final pueda tener un producto inocuo, pues debe darle un uso tal y cual establecido en la información del producto. Entiéndase también los cuidados que él debe tener al momento de usar y no aplicar o utilizar el producto de una manera incorrecta, lógicamente de forma inadvertida, pero que podría eventualmente conllevar a la presencia de peligros en el producto a consumir. Hablamos de todo lo que hace a la gestión de los desechos. Y aquí, cuando hablamos de gestión de desechos, más allá del hecho de que tengamos un contenedor por cada tipo de desecho, está bien desde el punto de vista de gestión ambiental, el foco que hace a la inocuidad no pasa necesariamente por eso. Cuando hablamos de inocuidad, hablamos básicamente de que todos los desechos que yo estoy generando en la operativa, durante la ejecución de las tareas, durante los procesos productivos, que son los embalajes de las materias primas, que son los eventuales derrames de material en proceso de producto terminado, los eventuales embalajes de producto terminado que resultaron rotos durante el manoseo, que todos estos materiales se ubiquen en un contenedor debidamente sellado, que no tenga pérdidas, que no pueda mear, que esté debidamente tapado, de tal forma que yo no esté cayendo a las plagas. Hablamos de insectos voladores, hablamos de insectos rasqueros, podemos hablar de roedores por el hecho de que finalmente para ellos este es un alimento. Entonces, ese material, ese desecho, nosotros cada cierto tiempo, con una frecuencia que la vamos a establecer en función a la intensidad de nuestro trabajo, nosotros vamos a disponerlos primeramente en el área de trabajo, lógicamente en un contenedor cerrado, y luego vamos a llevarlo al exterior de planta, en una zona aislada, en una zona también contenida cuanto se pueda, y de ese punto es que vamos a finalmente estar contratando típicamente a un recolector que venga y lo lleve y lo disponga como un desecho de planta. Hablamos finalmente de todo lo que hace a la defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo. Cuando hablamos de defensa alimentaria, hablamos de todos aquellos peligros que pueden introducirse al proceso, no por razones accidentales, sino por razones intencionales. Aquí hablamos de cualquier persona o grupo de personas que tenga alguna intención, que tenga como propósito dañar a nuestra imagen, típicamente de nuestra empresa. Entonces hablamos de los cuidados necesarios para que este tipo de situación ocurra. Aquí hablamos de todos los cuidados que tenemos a nivel de entrada, los controles de entrada. Hablamos de todos los cuidados que podemos tener a nivel de procedimiento, control visual del proceso. Hablamos de las cámaras de vigilancia. Hablamos de la separación y los accesos a las áreas críticas en donde ya sea almacenamos materiales, producto terminado o nuestra zona de proceso, y con eso evitar que este tipo de situación ocurra. Estos son algunos, ¿verdad? Podríamos tener otras situaciones que fueran relevantes para el tipo de proceso y producto que manejamos, pero en esencia hablamos de estos puntos. Otra vez, esto lo podemos encontrar con mucho detalle en la norma ISO TS 22002, muy interesante esa norma, porque no es solamente una cuestión de requisitos, sino una guía bastante práctica a nivel de cómo aplicar cada uno de estos puntos. Pero aquí lo interesante es que muchos conocen a los programas prerequisitos con el nombre de buenas prácticas. Entonces, es normal que en el ámbito de la industria, cuando nos refiramos como buenas prácticas, estamos muchas veces refiriéndonos justamente a estos criterios, no necesariamente a cuestiones constructivas, pero sí a cuestiones operativas que incluyen el mantenimiento, que incluyen el control de plaga, la parte operativa en sí, la producción por supuesto, el almacenamiento, la limpieza y temas personales. Pero lo interesante
es que cuando consideramos a los prerequisitos como buenas prácticas, tenemos una tendencia en pensar que buenas prácticas se trata tan solo de cuestiones personales. Y decimos, bueno, que el uniforme tiene que estar limpio, que no puedo usar joyas, que no puedo consumir alimentos en el área de proceso. Pues sí, la respuesta es correcta, pero debe quedar suficientemente claro que los prerequisitos, cuando hablamos de buenas prácticas en general, y nos referimos ya sea como buenas prácticas o como prerequisitos, no nos estamos refiriendo solamente a cuestiones que hacen a la higiene personal, nos estamos refiriendo a absolutamente todos estos ítems, todos ellos son relevantes, todos ellos son importantes, la combinación de estos ítems hacen, de hecho, al resultado que buscamos y que de hecho debemos obtener cuando ejecutamos nuestro proceso. Entonces, en esta temática es súper interesante porque si vimos que prerequisitos son condiciones o actividades necesarias y vemos que los prerequisitos son estos, nosotros podemos interpretar, podemos entender que los prerequisitos son todos aquellos cuidados que aplicamos para evitar la ocurrencia de los distintos peligros que pueden presentarse en nuestro proceso o producto, pero más allá de medidas que evitan el peligro, tengamos súper presente que estas medidas lo que hacen en realidad es buscar evitar las causas que hacen que estos peligros ocurran. O sea, ¿qué es? Una cuestión de causa-efecto. El peligro es el efecto de una causa que normalmente va a estar relacionada con uno o una combinación de estos prerequisitos en particulares. Entonces, con la aplicación de estas grandes temáticas, que son las buenas prácticas o los prerequisitos, nosotros evitamos la causa que hace que el peligro ocurra, por lo tanto, evitamos la ocurrencia del peligro y de esa forma somos capaces de obtener un producto inocuo. Aquí, interesante, ¿no? Vimos en un video anterior que los prerequisitos o buenas prácticas son aquellas medidas de control que se aplican de manera integral en el proceso. Imaginémonos una línea de tiempo en donde en el tiempo presente ahora nosotros estamos ejecutando nuestro proceso para la obtención de un producto. Entonces, una medida de control integral es aquella que antes de ejecutar la tarea ya la aplicamos dentro de estos. Y van a estar prácticamente todos: construcción, distribución, servicio, control de plagas, idoneidad de equipos, mantenimiento, proveedores. Vamos a tener la combinación de todos estos elementos. Nosotros varios de estos elementos los aplicamos durante la ejecución del proceso, ¿verdad? El cuidado, la ejecución de los tiempos permitidos, los cuidados que hacen al almacenamiento, los cuidados que hacen al equipo durante su funcionamiento, y vamos a tener todas las actividades que aplicamos luego de culminada la elaboración del producto, cuando hacemos una revisión completa o una aplicación completa de las rutinas de limpieza, desinfección, mantenimiento, y el equipo vuelve a quedar listo para operar nuevamente. Entonces, es interesante tener presente que cuando hablamos de prerequisitos, si bien los prerequisitos son estos y son varios, y si bien requieren que tengamos una experiencia en procesos de elaboración de alimentos para poder aterrizarlos a nuestra realidad, no estamos hablando de otra cosa que medidas que tomamos para evitar que esos peligros se presenten, porque estas medidas lo que están haciendo es atacar la causa de una eventual ocurrencia de cualquiera de los posibles peligros de inocuidad que pueden presentarse en nuestro proceso y o en nuestro producto. Si estos son los prerequisitos o buenas prácticas, la pregunta que nos haremos a continuación es: ¿cuál o cuáles de estos debemos de aplicar por motivo del proceso, por motivo del producto, por motivo del uso previsto que el cliente la va a dar? La respuesta es sencilla. Nosotros debemos de ubicarnos en la cadena alimentaria. Dentro de la cadena alimentaria, lo que vamos a ver es que lo que es un prerequisito fundamental para un eslabón no necesariamente va a ser para otro eslabón. Nosotros tenemos que ubicarnos en el eslabón de la cadena alimentaria que estemos. Tenemos que, a partir de ubicarnos en ese eslabón, entender
cómo es nuestro proceso de elaboración, tener bien presente la tecnología que estamos aplicando para obtener nuestro producto. No es lo mismo una tecnología por lotes que una tecnología de flujo continuo. No es lo mismo un proceso más automático que un proceso menos automático. Debemos tener en cuenta el tipo de producto que vamos a tener, un producto con ciertas propiedades, con ciertas condiciones o características que lo haga más o menos propenso a la aparición de peligros de inocuidad. Y también, no menos importante, tener presente el uso previsto que el cliente le va a dar a este producto. No es lo mismo que yo le venda al cliente un producto ya elaborado, listo para consumo, que yo le venda a un cliente un producto semi elaborado que él tiene que aplicarle un tratamiento previo, una cocción previa, que él tiene que hacer una mezcla, que él tiene que hacer algo adicional para consumir el producto. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, que van a ser específicos para cada situación, para cada proceso, para cada producto, nosotros vamos, lógicamente, valernos del trabajo de identificación de peligro, que lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hablar sobre HACCP. A partir del análisis de riesgo, para todos aquellos peligros que están en la zona de riesgo alto, pues nosotros deberíamos ver cuál es el prerequisito adecuado a modo de medida de control, a modo de actividad o condición necesaria para evitar que este peligro ocurra y aplicarlo típicamente mediante un control operacional, mediante un procedimiento que nosotros también vamos a hacerle el seguimiento para asegurarnos de que, a pesar de que esté por escrito, a pesar de que esté definida la temática, de que en efecto esa medida de control se esté aplicando. De eso, en esencia, se trata todo lo que hacen los prerequisitos buenas prácticas. Ya les pido disculpas si el video quedó un poco largo. Hablar de esto sin ahondar en detalles hubiera sido complicado y me temo que hubiera sido un desperdicio del tiempo de nuestros seguidores a presentarles un video sin entrar en este mínimo de consideraciones que nosotros vemos que son importantes al momento de primero entender, por aquí la temática es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de prerequisitos y luego poder aplicar. Valiéndonos de estas normativas, en cualquiera de ellas vamos a encontrar muchísima información que va a permitirnos aplicar tan bien cuanto requiramos estos distintos prerequisitos. Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo por su atención y en especial en este video por lo largo. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan, que le hagan llegar a sus conocidos, a sus contactos, a sus amigos que por ahí pueden estar necesitando este tipo de información, que nos dejen sus comentarios. Es muy importante para que YouTube ranquee el canal y los contenidos. Yo soy Waller Candia y nos vemos en la siguiente.